En primer lugar, quiero daros a todos los que estáis presentes, a los más de 40 personas que tenemos en estos momentos presentes, pues el que estéis aquí en un día que de alguna forma es un día de referencia, porque es hoy el primer acto, el primer webinar que hacemos desde la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España de la plataforma Disruptive. El otro día hicimos la presentación oficial de la plataforma y empezamos con un camino complejo, difícil y además repleto de esperanza y de oportunidades. Las nuevas tecnologías digitales que nos acompañan y nos acompañarán en los próximos años es el gran reto que tiene, yo diría, la sociedad española en su conjunto, no solo el mundo empresarial, sino también el mundo social, el mundo académico, y porque de la capacidad que tengamos de poder integrarlas en nuestro mundo, nuestra vida cotidiana, en nuestras empresas, pues así nos irá. No solo podemos decir que porque podamos hacer actos como el que tenemos hoy, actos magníficos, porque a un clic y cada uno en su sitio podemos tener la oportunidad de conocer nuevas experiencias y podemos conocer nuevas oportunidades, pero sin embargo las tecnologías digitales son mucho más. Y las tecnologías disruptivas también ligadas a estas tecnologías digitales son también mucho más. Una de las tecnologías que este mundo nos trae es lo que llamamos la ciberseguridad. La ciberseguridad es quizá una de las tecnologías que más nos pueden ayudar a poder convivir con estos nuevos espacios digitales alrededor de Internet o de todas las redes que tengan. Las redes son una gran oportunidad, pero también tienen sus elementos débiles y es la posibilidad de que los malos también puedan utilizarlas para cometer delitos y para fastidiarnos la vida a todos de una forma o de otra. Y hoy empezamos con esta tecnología, con esta referencia a la ciberseguridad y simplemente, pues, además de daros la bienvenida a todos los que estáis conectados, en especial a los dos ponentes magníficos que tenemos con nosotros para que nos hablen de la ciberseguridad tal como ellos lo ven y lo viven. En primer lugar, tenemos a Elisa Vivancos, que es técnico de área de empresas y profesionales del INCIBE, el gran centro de ciberseguridad público nacional, del que además yo creo y espero y deseo que coja un papel mucho más protagonista que el que tiene en estos momentos a lo largo de digamos, de estos próximos años. Ahí en el programa de digitalización que se presentó hace unos días, bueno, ayer o antes de ayer, por parte del presidente del gobierno, hay una referencia expresa también al Plan Nacional de Ciberseguridad, que yo creo que ahí INCIBE puede jugar un papel determinante, pero también a Asier Martínez, que es el responsable del CERT, que es el Centro Vasco de Ciberseguridad. Con unas intervenciones que cada uno de ellos van a hacer, acabaremos este webinar con un pequeño debate o alguna intervención que tengáis que tener. Bueno, pues yo por mi parte nada más. Desearos que tengáis un webinar provechoso y anunciaros que este es el primero, pero que vendrán unos cuantos más, a los cuales alrededor de la plataforma Disruptive os invitamos a todos a que podáis participar. Yo sin más paso la palabra a Elisa para que empiece con su presentación. Así que Elisa, adelante. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos. Muchas gracias a Laura y vamos a compartir aquí. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Os felicito también a todos los participantes por este interés en la ciberseguridad, que es un tema un poco arduo. Y voy a contaros un poco, bueno, INCIBE, como conocéis, es una entidad de referencia en ciberseguridad. Dependemos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estamos en las redes sociales, tenemos varios portales, luego os dejaré referencias. Nuestros consumidores, por así decir, son los ciudadanos y las empresas y profesionales, y a ellos van dirigidos nuestros servicios. Bueno, a raíz de la pandemia y ya antes por la maduración de las tecnologías, hemos visto que tenemos ya una serie de tecnologías que han permitido pues, un aumento del comercio electrónico, un aumento del teletrabajo, y están ahí apurando, ¿no?, estas tecnologías disruptivas que van a permitir pues, este desarrollo de las pymes españolas, esperemos, ¿no?, tan tocadas ahora a raíz de la pandemia. Estas tecnologías habilitadoras o disruptivas, pues estas son algunas, pues son las redes 5G, el Big Data, la Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain y el cloud. No son las únicas, también se podría incluir aquí entre estas pues la fabricación en 3D, por ejemplo. Y estas tecnologías habilitadoras, es interesante, por ejemplo, ver el informe que hay en red.es, en la ONSI, en el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Sociedad de la Información, que nos da ideas de cómo, por ejemplo, pueden afectar al sector agroalimentario con la aplicación del blockchain o para todo el control de la cadena de suministro. También pueden afectar, por ejemplo, al sector turístico, tan afectado también ahora con la crisis, pues permitiendo el desarrollo de sectores turísticos inteligentes, de soluciones turísticas inteligentes, o a otros sectores. Estos son algunos ejemplos, tienen un informe muy completo de cómo estas tecnologías están afectando. Para las pymes en general, pues hemos visto que han aplicado pues, en estos días, ¿no?, de esta pandemia, modelos de negocio de entrega directa al consumidor. Ha aparecido también el uso de la asistencia remota, la aplicación de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y el desarrollo de nuevos interfaces. Por ejemplo, muchos negocios pues, han utilizado QRs o están utilizando también mucho el WhatsApp, la telefonía móvil, efectivamente, pues, para todo, ¿no? Y, pues, como no, las tiendas online, el correo electrónico, como siempre sigue utilizando. Estos son un poco los interfaces comerciales que más hay que tener cuidado con ellos. Todas estas nuevas tecnologías nos traen unos nuevos escenarios y son maravillosos, nos van a permitir un gran desarrollo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todas las tecnologías, las nuevas y las antiguas, tienen riesgos de seguridad. En seguridad llamamos vulnerabilidades a estos fallos que existen, bien porque fueron diseñados pues, con ellos, no se tuvo ese cuidado en fabricarlos completamente seguros, bien porque en su despliegue y configuración pues, se han incluido pues, algunas puertas, se ha dejado abierta y puertas para los... No intencionadamente muchas veces, pero puertas por las que pueden entrar los delincuentes, o bien porque no somos conscientes en su uso de aplicar los procedimientos adecuados. Esto, por ejemplo, el ejemplo sería pues, cuando nos dicen que cambiemos la contraseña y no la cambiamos, o cuando mantenemos la contraseña por defecto de algunos equipos y entonces pues, estamos directamente dejando la puerta abierta a los delincuentes. Para estar alerta de estas vulnerabilidades, ahí pongo dos enlaces. Simplemente estos son los servicios de avisos de seguridad de INCIBE. Hay más, hay avisos también para ciudadanos, estos son para empresas y para técnicos también. Y hay muchos más servicios de estos que luego seguramente también Asier os contará el suyo. ¿Qué persiguen los ciberdelincuentes? Bueno, los ciberdelincuentes persiguen... en cuanto a las empresas, ¿no? Lo que vemos que están atacando, están organizados, obtienen mucho dinero de este crimen organizado, tanto como podrían tener la trata de blancas o la droga. Utilizan cualquiera de estos sistemas, ¿no? O bien la distribución de malware o bien capturar nuestras credenciales a través de mensajes de phishing, con ingeniería social, saturar nuestros servicios con denegaciones de servicio para pues, causarnos un daño económico, controlarnos con este malware, con botnets para después explotar estas vulnerabilidades y hacer trabajar nuestros equipos para ellos, pues como es el caso del
el criptohacking, cuando pues, lo tienen trabajando para minar criptomonedas para ellos, robarnos datos para luego venderlos. Lo más frecuente es el robo de datos de tarjetas de créditos o robos o datos con los que acceder o cuentas de correo para luego lanzar otros ataques, y controlar nuestra información confidencial, sobre todo pues, para pedirnos un rescate por ella, ¿no? En los casos más claros que seguro que conocéis del ransomware. Nos bloquean los contenidos y nos piden un rescate para liberarlos. Y ahora están incluso sofisticándose más estas amenazas. El ransom ahora también se ha convertido en malware, la distribución de malware como servicio. Utilizan todo tipo de aplicaciones para poder lanzar este malware, llegar a todos los rincones. El phishing dirigido también con lo que llamamos el BEC, Business Email Compromise, que es una de estas formas de spear phishing. Básicamente lo que estamos observando es que atacan o bien se enteran de dónde está el CEO, y cuando está fuera comprometen su cuenta para lanzar un correo a alguien de su empresa y de alguna manera pues convencerle de que haga una transferencia importante. Este sería el fraude del CEO. Y también comprometen las cuentas de proveedores, de nuestros proveedores, y nos envían un correo diciéndonos hemos cambiado la cuenta del banco y necesitamos que este pago, esta factura que nos ibas a pagar aquí, nos la hagas en este otro banco, con lo cual pues están llevándose el dinero que tendría que ir para otro proveedor. También hay ataques en la cadena de suministro. Seguro que estáis atentos y habéis oído hablar de SolarWinds, que es uno de estos ejemplos. Han atacado pues un componente de la cadena de suministro de unos software que utiliza pues todos los organismos americanos, y la verdad es que ha tenido un impacto tremendo. También hay riesgos ciberfísicos, o sea, afectan si dejamos expuestos en Internet, por ejemplo, routers o cámaras que puedan ser hackeadas, pues al final, o por ejemplo, imaginaros el caos que pueden montar en una ciudad si los semáforos que están conectados a Internet pues quedan expuestos, ¿no? Pues podrían causar grandes daños de este tipo ciberfísicos. Y otras amenazas sofisticadas como el worshipping, el criptohacking ya os conté, y el worshipping, que nos envían un paquetito con un regalo y ese regalo se conecta a nuestra red, con lo cual pues ya han entrado en él. Un ejemplo es lo que habéis oído seguramente hace poco, que ha desmontado Europol, la botnet Emotet. Esta botnet era un entramado tremendo, me parece que he oído de 700 servidores. Lo que hacían es enviar un correo a las víctimas, un correo electrónico con un enlace o un fichero malicioso. La víctima abría este fichero o clicaba en el link, instalaba el malware y ya tenían el ordenador controlado en una botnet, y ofrecían estos ordenadores controlados, estas botnets, a terceras empresas del malware, efectivamente, para distribuir todo tipo de infecciones, bien troyanos bancarios, malware que roba información, o bien de los que nos extorsionan con ransom. Lo que vemos ahora en este entorno, que por una parte puede ser tan excitante, ¿no?, para conseguir pues en las empresas mejores beneficios, llegar a más sitios, es que es un entorno que podemos llamar VUCA. Este término lo acuñaron en el ejército americano y viene a decir que es volátil, cambia con mucha rapidez, es incierto, no sabemos hacia dónde va a cambiar. Es complejo también, por otra parte, está compuesto con muchos elementos que no terminamos de comprender, y es ambiguo. A veces pues no sabemos muy bien por dónde van a venir, pues el tema, por ejemplo, de las fake news o toda esta desinformación que hay. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, nosotros llamamos ciberseguridad, ¿por qué no la llamamos seguridad? ¿No? Simplemente porque no solo tratamos de proteger los activos digitales, sino también los activos no digitales de aquellas amenazas que se pueden perpetrar a través de medios digitales. Así también tiene implicaciones en el medio físico, en la privacidad o en la reputación, que son temas como más ambiguos, ¿no? Más no tan tangibles, no tan físicos. Para implementar la ciberseguridad tenemos que recordar los principios básicos, que son aplicar el principio de mínimo privilegio, es decir, otorgar a los usuarios, a los empleados, los mínimos permisos para poder trabajar. Las cuentas de administrador controlarlas, solo tienen que tenerlas quienes tienen que tenerlas y nadie más. Que puedan acceder solo a la información necesaria y elaborar una política de acceso muy controlada, muy basada en grupos. También tenemos que limitar la superficie de exposición. Ahora con el teletrabajo hemos visto que esta superficie de exposición ha aumentado muchísimo. Tenemos que intentar reducir la visibilidad de los servicios y exponer los servicios exclusivamente los necesarios. Y tenemos que configurar nuestras redes para así que tenemos que tener un servicio expuesto, pues tenga detrás un cortafuegos. Y en el caso del teletrabajo, pues evitar pues, todos los servicios que puedan ser vulnerables, como si tenemos que acceder, pues mejor acceder a través de una red privada virtual o a través de otras soluciones que hay, como los Virtual Desktop Interfaces. También tenemos que aplicar una defensa en profundidad. Esto es, no una única defensa, varias defensas, y lo que no proteja una lo va a proteger otra, y siempre así con estas capas, ¿no? como una cebolla, podemos ir mejorando esa seguridad. ¿Cuáles son los retos que tienen las pymes para enfrentarse a este entorno? Pues también tienen que aplicar una estrategia también buca. Frente a sí, yo lo digo. Tenemos que aplicar una visión y una vigilancia continua para contrarrestar esa variabilidad. Para contrarrestar esa incertidumbre tenemos que aplicar un conocimiento o hacer que nuestros empleados tengan estos conocimientos de toda cómo van a venir los ataques para que puedan ser esa primera línea de defensa. Frente a la complejidad tenemos que aplicar una colaboración, crear verdaderos entornos colaborativos para desenmarañar esta complejidad y también actuar con agilidad. Un poco más desarrollado, la vigilancia, tenemos que estar pensando que cada día podemos sufrir un incidente. Tenemos que suscribirnos a estos servicios de alerta que os comentaba para estar alerta de la existencia de campañas de malware. Cada día estamos enviando nuevos avisos sobre las campañas que van apareciendo, las vulnerabilidades que vamos encontrando. Tenemos que proteger todos los interfaces comerciales. Sabemos que estos están cambiando, cada día habrá nuevos interfaces, pues hay que incluirlos. Verificar que todas las transacciones comerciales son íntegras, no son falsas, no están hechas pues de una manera sistemática o no tienen grandes cantidades de dinero que no son las normales o grandes cantidades de producto. Todo esto hay que verificarlo todos los días. Verificar también la seguridad de las plataformas, de los contratos con terceros. Aquí así evitaremos pues, estos ataques a la cadena de suministro y auditar y vigilar el uso de todos los sistemas. En cuanto a entrenar a los empleados, tenemos que tener en cuenta que la concienciación nos va a ayudar muchísimo, porque si comprenden cómo proteger las transacciones, pues van a estar un poco alerta y evitando que la información confidencial termine en la red, porque muchas veces los delincuentes se fijan o necesitan del uso de la ingenuidad humana, ¿no? para perpetrar esos ataques, y para ellos es mucho más fácil vulnerar a un empleado que a una máquina que a lo mejor estamos protegiéndola. Y deben conocer estas estrategias, deben estar escritas, deben firmarlas, deben conocerlas, debemos recordárselas de vez en cuando. Luego os daremos algunos consejos para cosas que podéis hacer desde INCIBE. A ver si quiere pasar. Sí, también os comentaba, otra estrategia es colaborar, crear un ecosistema digital seguro.
comunicar los incidentes cuando ocurran a las fuerzas de cuerpos de seguridad, a las asociaciones de empresas, a INCIBE. Entre todos podemos hacer frente a estos incidentes si nos ponemos, si estamos coordinados. Proteger la información y confidencial en los intercambios con terceros mediante acuerdos de nivel de servicio. Crear un ecosistema seguro que nos va a beneficiar a todos porque va a hacer que nuestros clientes confíen más en nosotros y también evitar problemas pues, de falta de compliance. Y por último, abordar la ciberseguridad de una forma transversal y multidisciplinar nos va a ayudar a tener esta resiliencia, ¿no? Así ocurre, si realmente ocurre y puede ocurrir, es bastante frecuente que ocurra, estar preparados. Tenemos que crear un plan director de seguridad, un plan de continuidad de negocio, tener también escrito un plan de cómo vamos a resolver las incidencias más comunes, calcular este nivel de seguridad que tenemos e incluir proyectos de todo tipo, no solo técnicos, sino también organizativos y legales. ¿Qué recursos ponemos a disposición vuestra en INCIBE? Pues tenemos un montón de recursos gratuitos que van a permitir pues, tener a disposición vuestra herramientas y contenidos para estar al día y para estar alerta a través del blog, a través de avisos, a través de contenidos que elaboramos específicamente, ahora os contaré algunos. También recursos para elevar la concienciación de los empleados, para adquirir estas habilidades tan necesarias y también modelos para que os ayudaros a ese cambio de mentalidad, a que implantéis estos planes de seguridad, estos planes de continuidad. Algunas de estas herramientas pues, están aquí mostradas, están en el apartado de INCIBE Protege tu empresa. Tenéis un análisis de riesgos en 5 minutos, que es una herramienta que efectivamente en 5 minutos te va a dar una visión de cómo estáis tratando la seguridad en la empresa. Una línea de ayuda es el 017, donde podéis pues, llamar para lo que os ocurra, bien para resolver dudas o para saber cómo tratar algún incidente. Un servicio anti-botnet, si es que, donde podéis comprobar si estáis afectados o si alguno de vuestros ordenadores pertenece a una botnet y consejos para liberaros. Una serie de políticas de seguridad para PYME y otros contenidos que os van a ayudar a crear estos planes de directores de seguridad, estos planes de continuidad de negocio. Estas políticas se pueden descargar en conjuntos, una especie de checklist donde podéis comprobar todo lo que tenéis que hacer. Me parece que son alrededor de 30 y cubren todo tipo de campos, pues el uso de los móviles, el uso de almacenamiento en la nube, el backup, el uso de móviles para uso personal, el Bring Your Own Device. Ahora estamos haciendo una de IoT también. Bueno, cubren gestión de usuarios, contraseñas, cubren todos los campos y estamos continuamente actualizándolas. La sección de avisos, donde os comentaba que podéis suscribiros para recibir en vuestro buzón todas aquellas campañas que vamos detectando. Otra sección de ayuda a ransom para también intentar, si es que os ha ocurrido este tipo de incidentes, pues resolverlo. Un catálogo de seguridad donde podéis encontrar empresas y soluciones que puedan seros necesarias y un apartado de guías donde también, por ejemplo, una guía Wi-Fi, también hay recientemente una guía de IoT, una guía de teletrabajo, donde podéis encontrar resumido en un documento todo lo que podéis emplear para estos temas. Estamos ahora creando secciones nuevas, hemos creado una sección de sectorizados donde podéis encontrar también información dedicada a cada sector. Y también estamos creando ahora una sección de temáticas donde hemos arrancado con la temática de phishing, la del mes de febrero va a ser la de IoT y también están también concentradas pues, todos los recursos que hemos ido creando sobre estos temas. Para ayudaros en la concienciación tenéis un apartado de formación, en este apartado podéis encontrar unos itinerarios interactivos sectoriales, también agrupados por sectores, son vídeos cortos donde podéis en el plazo más o menos de un mes, viendo un vídeo a la semana, perdón, un vídeo al día, que son 2 o 3 minutos, son cortitos, pues daros una idea de todos los aspectos de ciberseguridad que pueden interesaros en la empresa. Un curso online que estará activo próximamente, ahora mismo no está activo. Talleres presenciales que estamos dispuestos cuando vuelvan a poder ser presenciales, pero ahora online. Un juego de rol que podéis descargaros para jugar en vuestras empresas y tratar de entrenaros en resolver los 5 incidentes más comunes. Y un kit de concienciación también podéis descargarlo y lanzarlo en vuestra empresa
con los temas más simples o más sencillos. Tienen una presentación, tienen recursos visuales, tienen una herramienta para que podáis lanzar phishing dentro de la empresa y entrenar a los empleados. Y luego tenemos juegos online, como ahora mismo solo hay uno, pero próximamente habrá otros 3, que tratan también de entrenar de una manera lúdica al empleado a todas estas cuestiones de ciberseguridad. Y la línea de ayuda para todo lo que pueda surgiros. Y aquí es donde estamos. Y no sé si he ido muy rápida o he ido... no, ha ido fenomenal. Ha sido muy bien, Elisa. Bueno, me alegro. He puesto en el chat que todos los asistentes, que ya tenemos a 51 personas, puede ir poniendo las preguntas en el chat y una vez que se acaben las 2 intervenciones de nuestros 2 ponentes, pues damos paso al debate y durante el debate le damos respuestas, si os parece. De acuerdo, genial, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Elisa. Yo me he quedado con algunas preguntas. Dudas. Todo lo que has contado y fundamental, porque el motivo de hacer el webinar de hoy centrado en la ciberseguridad como primer webinar de la plataforma tecnológica Disrupti, de tecnologías digitales disruptivas, es precisamente porque consideramos que la ciberseguridad tiene que ser la base a la hora de poner en marcha todo tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Si no tenemos la base fuerte, pues todo lo que pongamos en marcha puede hacer aguas, ¿no? Así que, bueno, vamos ahora con el siguiente ponente, con Asier Martínez, que es el responsable del CERC, del Centro Vasco de Ciberseguridad, porque él va a ir un poco más a la concreción en ejemplos concretos de los proyectos en los que está trabajando con empresas del País Vasco. Así que, Asier, cuando quieras. ¿Qué hay? Buenos días a todos. Confirmadme, por favor, que podéis ver la presentación que he compartido. Sí, la vemos. Vale, genial. Vale, bueno, en primer lugar, agradecer a la organización el poder participar en el evento. Entendemos que es una iniciativa fundamental al final, porque la ciberseguridad no siempre nos afecta a todos de una manera u otra. Con lo cual, bueno, pues como iremos viendo, tenemos que ir haciéndonos un poco cada vez más responsables de en qué grado nos afecta y cómo tenemos que hacerle frente. Al final, como introducías, a colación de lo que ha presentado Elisa, el planteamiento es aterrizar un poco el tipo de iniciativas que se están llevando a nivel de País Vasco y que son extrapolables a otros ámbitos, y sobre todo cómo las empresas y muchas de ellas de nuestros parques tecnológicos, pues cómo están haciendo frente a este reto que supone la ciberseguridad. Simplemente por introducir un poco, en nuestro caso el Centro Vasco de Ciberseguridad es una iniciativa del Gobierno vasco que pretende promover la ciberseguridad en Euskadi en distintos ámbitos. Y nuestro ámbito principal de actuación podemos definirlo uno en contribuir a proteger a los diferentes públicos objetivos que tenemos, que sería eso, la labor de un poco un CERT o un CSIR, como adelantabas antes, que es Equipo de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad, y luego todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo económico de la región. Y esto pasa por 2 vías principales, que es promover la aplicación de ciberseguridad. Entendemos que la ciberseguridad tiene que ser un valor diferencial para las empresas y que además cada vez más se les exige, con lo cual aquellas que no hagan hincapié en esta necesidad o den respuesta a los riesgos, pueden caer un poco en el olvido o no poder aprovechar oportunidades que surjan y que otras sí aprovechen. Y luego, principalmente, contribuir a dar visibilidad al potente ecosistema vasco de ciberseguridad, que comentaré brevemente un poco más adelante. Si Elisa contemplaba a grandes rasgos algunas de las problemáticas existentes, en nuestro caso lo que hicimos fue a finales de 2018 un estudio a 90 empresas de entornos industriales de aquí del País Vasco. Entonces, lo que hicimos fue encuestar a los responsables de seguridad de las organizaciones en diferentes ámbitos. Voy a comentarlos brevemente porque entiendo que a los asistentes les puede servir también de reflexión a aquellos que no tengan un nivel de madurez alto en sus organizaciones, en los pasos que pueden seguir, más allá de, lógicamente, la herramienta de autodiagnóstico que dispone INCIBE. Pero bueno, este es un poco más específico eso, hacia entornos industriales, aunque la reflexión es importante hacerla en cualquier tipo de empresa, me refiero. Entonces, lo que hicimos, como os adelantaba, es
encuestar a 90 empresas de 11 clústeres que hay aquí y les encuestamos en estos 4 ámbitos que podemos ver, que son aspectos organizativos, pues en cuanto a su estructura, lógicamente todo relacionado con la ciberseguridad. El ámbito de gestión, pues como es el tema de evaluación de riesgos, todo lo que tiene que ver con aspectos técnicos, es decir, las medidas que implementaban para estar protegidos, y luego una parte de mercado, que al final era un poco sobre sus iniciativas o su perspectiva de futuro en cuanto a la ciberseguridad y demás. Entonces, eso, como os decía, os voy a comentar algunas de las cuestiones, porque entiendo que pueden ser relevantes. En lo que se refería a la organización, consultamos si existía la figura del responsable de ciberseguridad. Únicamente un 10%, el 10% confirmó no tener responsable o esa responsabilidad definida en una persona, y 30 de las 90 empresas no respondieron, lo cual nos hacía entender que tampoco tenían definida esa responsabilidad. Entendemos que al final en todas las organizaciones debe haber alguien que sea el responsable máximo de toma de decisiones en este ámbito y que dirija un poco la guía de ruta o dirija un poco el barco en todo lo que tiene que ver en las medidas de protección y demás. Entonces es fundamental establecer, bueno, esta figura. En cuanto a cómo participaban las distintas áreas de organización y los aspectos de ciberseguridad, pues al final si la ciberseguridad es algo relativamente novedoso, en ámbitos industriales lo es aún más. Entonces, lo normal es que el equipo de informática o el equipo de TI sea el que se encargue también de todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad industrial, aunque hay muchas particularidades y, bueno, pues al final requiere cierto grado de especialización específico en el ámbito industrial. En lo que se refiere a si los responsables del negocio estaban sensibilizados con las normas y los riesgos de seguridad, que es uno de los principales problemas que nos encontramos, porque al final la ciberseguridad hay que entenderla no solo como os decía antes, no solo como para protegernos o para proteger la continuidad del negocio, sino también como un valor diferencial. Eso, como es algo tan intangible, es complicado al final trasladarlo a responsables de las organizaciones. Entonces, el 18% de las entidades encuestadas nos confirmaba que no poseían el respaldo adecuado por parte de la dirección. Y un 32% consideraba que el nivel de sensibilización era bastante significativo. Siendo el cerca del 50% lo normal. Pero al final eso, hay que ver un poco, sobre todo para la hora de destinar recursos, porque al final la ciberseguridad en un alto grado implica recursos en cuanto a personas o económicos, pues hay que tener un poco de tu lado, digamos, a las personas que toman las decisiones y hay que ser capaces de hacerles ver el beneficio. En cuanto al grado de capacitación de su organización en ciberseguridad industrial, al final lo que reconocían es que la mayor parte de las organizaciones pues tenían un nivel específico en ámbito industrial, de ciberseguridad industrial, bajo principalmente. En lo que se refería a la gestión, si alguna vez se había evaluado en la organización el nivel de riesgo de los sistemas de control y automatización, al final uno de los pasos iniciales en el ámbito de la ciberseguridad es conocer cómo estás. De cara, pues en un plan director de ciberseguridad evalúas cómo estás y luego ya defines una hoja de ruta de los pasos que tienes que seguir para mejorar a corto, medio y largo plazo en base a los recursos que dispongas. El 42% de las organizaciones reconocían no haber realizado ninguna evaluación del nivel de riesgo, con lo cual ni siquiera sabían cómo estaban. Si atendemos a cómo era el proceso de gestión de incidentes, al final hay que entender también que en los últimos años ha cambiado un poco la perspectiva. Si antes, como hacía referencia Elisa, en la protección de un modelo en profundidad, se especificaba un poco el establecer muchas capas de protección, cada vez también es más habitual el entender que como no existe la ciberseguridad o la seguridad al 100%, en algún momento nos podemos ver afectados por un incidente. Entonces hay que tener definido las pautas de actuación para gestionar ese incidente para que tenga el menor impacto posible. Y en este caso de las empresas encuestadas, únicamente el 12% de las empresas afirmaba tener un proceso de gestión de incidentes de ciberseguridad industrial. El resto simplemente actuaban de manera reactiva y como podían. En lo que se refiere a aspectos técnicos, y esto es una medida fundamental en cuanto a la segmentación y protección de las redes de las organizaciones, el 17% establecía o confirmaba
que su red, digamos, su superficie de exposición estaba totalmente expuesta a Internet y que no había una segmentación para intentar protegerse. Y luego, en cuanto si la red industrial poseía dispositivos conectados a Internet, incluso un 12% no sabía si realmente los dispositivos estaban conectados, cómo estaban configurados, si estaban seguros, etcétera, etcétera. O sea, había cierto descontrol, podemos decir. En cuanto a tema de normativa, al final es habitual el guiarse en ciertas normas, pues puede ser la ISO 27001 o en entornos industriales el IEC 62443 o cualquier otra norma que te pueda afectar, pues lógicamente para mapa de ruta para ir avanzando. Entonces, el 23% de las empresas que encuestamos nos indicó que no tenía ninguna norma establecida y únicamente un 8% tenía aplicado el IEC 62443, que como os indicaba es específica de entornos industriales. Y en lo que se refiere a medidas generales de protección, nos hacían referencia simplemente a medidas básicas, como son antivirus, copias de seguridad o firewalls, cosas así. Pero bueno, son un poco medidas iniciales, digamos, en la gestión de la ciberseguridad. Y ya para concluir en lo que se refiere a la parte del estudio, en lo que se refería a tener previsto iniciar nuevas actividades en el ámbito industrial, el 80% indicaba que sí tenía pensado, bueno, empezaron a ser conscientes de la necesidad de aplicar ciberseguridad, pero lo tenían en cuenta un poco como mejora continua, digamos, el 65% era mejora continua de su actividad. No lo veían como un valor esencial, digamos, o como una parte fundamental del negocio. En este caso, lo que hicimos, lógicamente esto fue paralelo, una vez extrajimos estas conclusiones, que era un poco tomar el pulso al paciente para ver realmente cómo estábamos, al hilo de lo que hacía referencia también Elisa, del catálogo de ciberseguridad industrial que tienen en la web de INCIBE a nivel estatal, nosotros definimos uno a nivel Comunidad Autónoma del País Vasco, de cara pues a intentar ayudar a las empresas a que identificasen un compañero de viaje adecuado en todo este camino que supone la ciberseguridad. Entonces, lo que hicimos básicamente es recopilar todos los agentes existentes, pues desde fabricantes, mayoristas, integradores, startups, y las pusimos a la información en cuanto a servicios y productos en nuestra página web. Y luego, en uno de los objetivos que os indicaba al inicio de la presentación, nos sirve también para dar visibilidad internacional del potente ecosistema que tenemos de ciberseguridad, porque al final, si podéis ver eso en la pantalla, en cuanto a startups, en la actualidad, tenemos definidas 29, además cerca del 60% son de producto, y esto tiene el sentido en el que, pues a partir del potente ecosistema industrial que tenemos, surgen oportunidades que hasta ahora no se les daba respuesta, o problemáticas en las que no se daba respuesta, y ahora con estas nuevas empresas que van surgiendo, sí. Y como os decía, el objetivo principal era intentar guiar a las empresas hacia un compañero de viaje adecuado. Entonces, con el objetivo de fomentar esa colaboración, definimos el primer programa de ayudas de ciberseguridad industrial a nivel estatal. El objetivo, al final, principal, podemos definirlo en 3 puntos, que era elevar el nivel de protección a las empresas, lógicamente, contribuir a su competitividad, además, y luego dinamizar el sector de la ciberseguridad, principalmente en Euskadi. Al final, en el programa de ayudas, cualquier empresa de un entorno industrial que esté ubicada en el País Vasco puede optar a las ayudas y puede solicitar la aprobación de los proyectos en ciberseguridad. Os voy a hablar brevemente de ellos y va al hilo de aterrizar un poco las tipologías de proyectos que abordan las empresas vascas hoy en día, para que sirva también eso a los asistentes al webinar a poder identificar proyectos que entienden que podrían ser de utilidad para ellos. En nuestro caso, este año ha sido, el 2020 ya ha sido la 3ª edición del programa. Ahora estamos preparando la 4ª edición. Básicamente, en estos 3 años hemos aprobado casi 500 proyectos. Podéis ver ahí la evolución en cuanto a la cantidad de proyectos por año y en cuanto a la cuantía presupuestaria. Entonces, en 3 años hemos aprobado casi 500 proyectos y ha supuesto un importe en ayudas por nuestra parte de 4 millones de euros, pero una inversión privada de cerca de 10 millones de euros, porque al final nosotros subvencionamos parte del proyecto, hasta un máximo de un 50%, y el resto hacen cargo a las empresas.
Y en cuanto a las tipologías, aquí os pongo algunos ejemplos. Podéis ver la comparación en la cantidad de proyectos en cuanto a 2018 y 2019, porque 2020 os lo comentaré ahora en breve, ya que cambiamos la clasificación de las tipologías de proyectos, pero os la voy a relacionar. Al final, si podéis ver, el primero es diseño y ejecución de arquitecturas seguras, en su caso materialización de la segmentación, que es precisamente segmentación de las redes, para que en el caso de que uno se vea afectado por un incidente de ciberseguridad no afecte a toda la organización, sino que intentar limitar que afecte únicamente a parte de la organización. Entonces veis que esto es un proyecto básico, digamos, y la mayor parte de los proyectos aprobados a las organizaciones eran este en concreto. También en cuanto al diagnóstico de la situación actual, bueno, pues como os decía antes, ver un poco una evaluación de cómo estamos para ver un plan de acción. Es el segundo que más se solicita subvencionar. Y luego todo lo que tiene que ver eso con la parte de monitorización de dispositivos y bueno, pues cuestiones generales como simulación de ataques externos o temas de securización generales y demás. En nuestro caso, al final, si podéis ver, hay uno que es iniciativas para la... disculpad, otros proyectos que incrementen de manera significativa el nivel de ciberseguridad de las empresas industriales, porque en nuestro caso lo que nos interesa es que la mayor cantidad de empresas puedan resultar beneficiadas del programa de ayudas. Entonces, básicamente, entendiendo que estamos en un nivel inicial de ciberseguridad en el entorno industrial, intentamos apoyar cualquier tipo de iniciativa que contribuya a su nivel de protección. Como os decía aquí, como cambiamos la tipología o la taxonomía de proyectos el año pasado, están totalmente relacionados. O sea, el primero, el que hace referencia a convergencia e integración de los sistemas de protección, se refiere al mismo proyecto que era de segmentación de redes y que era el más solicitado para aprobar. Después, en cuanto al diagnóstico de la situación actual, lo mismo, era el segundo, que era un poco el inventariado de elementos, el ver cómo estamos, etcétera, etcétera. Al final, simplemente lo que quiero poner en valor es que la ciberseguridad como tal hay que entender que no es algo que podamos delegar en un tercero. Nosotros somos los máximos responsables de nuestra ciberseguridad y hay que entender que al final todas las organizaciones y todas las personas a título individual en cualquier momento nos podemos ver afectados por un incidente. Y desgraciadamente en nuestro caso al CERT nos llegan muchas estafas, como hacía referencia antes Elisas, de casos de estafas del CEO, suplantación, donde hay pérdidas económicas de 250.000 euros, 400.000 euros y además en muchos casos desafortunadamente son importes que no se pueden recuperar. Con lo cual hay que ser capaces de entender que, bueno, al final por el uso cada vez más intensivo que hacemos de Internet y de las nuevas tecnologías, tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas cuestiones de las que nos tenemos que preocupar y que seamos conscientes de que, como os decía, que somos los máximos responsables de nuestra ciberseguridad y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y bueno, era un poco esto lo que os quería plantear, ahora a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Perfecto, así es. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat que creo que va dirigida... si puedes dejar de compartir la presentación, sí. Así es, por favor, porque es que me veo doble. Sí, perdón. Tenemos una pregunta en el chat que creo que va dirigida a Elisa y que nos la formula Pirosca Matos, y ella pregunta a qué desafío tiene que enfrentarse la ciberseguridad con la proliferación del teletrabajo en general y en especial en el ámbito de las administraciones públicas. Elisa, Bueno, pues tanto en administraciones públicas como para las empresas en general. Lo que hemos visto es que nos hemos ido a trabajar a nuestra casa, hemos tenido que acceder remotamente, entonces ahí ya ha cambiado bastante el tema de la seguridad. Tenemos que tener seguridad desde el hogar, ¿no? De alguna manera. Estos accesos, si no se hacen con cuidado, que lo que ocurrió en marzo es que se hicieron precipitadamente, pues podemos incurrir en fallos de seguridad. Necesitamos
En este caso, pues que se usen las tecnologías adecuadas, pues ahora mismo pues, redes privadas virtuales o lo que os comentaba de los VDIs, de los sistemas virtualizados de acceso al escritorio, y tener cuidado con el escritorio remoto porque hay una vulnerabilidad que si no ha sido corregida pues puede ser explotada y entonces a través de este acceso remoto llegar hasta nuestros servidores. Otro tema que también ha resultado muy importante y que también afecta tanto a empresas como a las administraciones públicas es todo esto del uso de las videoconferencias, de los sistemas de videoconferencia. También correctamente configurados, pues podemos confiar en ellos. Si no están correctamente configurados, pues o no tenemos las precauciones adecuadas, pues podemos, por ejemplo, ahora mismo, pues compartir, si yo comparto mi pantalla y tengo pues información confidencial en ella, pues hacer tener ahí un desliz, ¿no? O también podemos dejar que entre personas que no tienen que entrar a una reunión que es confidencial. Todo este tipo de cosas que parecen muy evidentes hay que tenerlas escritas y hay que tener unos protocolos de actuación para cuando hacemos una conferencia de este tipo, pues tenerlo claro. Usar también una herramienta o dos herramientas que hayan sido probadas y en las que se puedan configurar correctamente las cosas, estar atento de las vulnerabilidades que puedan tener estas herramientas, todo ese tipo de cosas. Otro asunto que ha surgido pues también es que estamos en casa y necesitamos compartir archivos y lo compartimos de cualquier manera, en el primer drive que nos encontremos o bien con dispositivos externos o a través de la nube. También la empresa tiene que poner control en estos aspectos y la empresa o la administración pública igualmente, controlar estos aspectos y decir dónde se puede compartir información y cómo. No dejarlo abierto porque si no, pues vamos a encontrarnos con la necesidad y vamos a enviarnos cosas a nuestro drive personal. Y esto afecta sobre todo al tema de protección de datos personales, que lo mismo, pues tenemos que tener esta formación que hacía falta. Si estamos tratando datos personales y nos los llevamos a nuestra casa, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra casa no es un lugar igual de seguro, ¿no? Que pueda ser una oficina, pueden quedar encima de la mesa, a la vista de cualquiera que entre o pueden perderse y pueden acabar en manos ajenas. Estos son las principales cosas. Comentaros que aunque los recursos de INCIBE no están dirigidos a administraciones públicas, pues tienen también mucho valor, yo lo sé, para ayuntamientos o para pequeñas administraciones que se puedan ver identificadas. Pero son evidentemente para todos, aunque estén dirigidos más a un público de empresas. Elisa, aquí, bueno, nuestros espectadores son de distintos tipos, pero seguramente también tenemos a pequeñas empresas que están empezando a andar o a desarrollar su proyecto empresarial. ¿Qué pueden encontrar, por ejemplo, dentro de Protege tu Empresa, del programa que tenéis en INCIBE, si entran en el kit de diagnóstico? ¿En qué les puede beneficiar como primer paso, ¿no? ¿Qué pueden encontrar allí? Vale, sí. Lo que es la herramienta autodiagnóstico es una pequeña encuesta que en 5 minutos pues un poco te valora cuál es tu nivel de ciberseguridad. Lo que hemos hecho es que puedan seleccionar las principales tecnologías que están usando y a través de unas preguntas, y depende de las tecnologías que utilicen, salen unas preguntas u otras, pues te va guiando para ver qué controles tienes ya establecidos. Y al final te dice cuál es tu nivel, te lo dice en un porcentaje, ¿no? Y unas recomendaciones específicas para ese nivel. Está dividido en tres partes, me parece que son personas, sí, para todo el tema de si necesitas establecer políticas o planes, organización y tecnología. Y te da recomendaciones en esos 3 aspectos. Es como una primera entrada en este campo. Sé que está utilizándose también por la EOI para este plan que tienen ahora de digitalización de empresas, sí. El programa de Activa Ciberseguridad, ¿no? El de Activa Ciberseguridad, correcto. Sí. Es una herramienta muy sencillita, pero puede resultaros muy útil para una primera aproximación. Y luego, dentro del apartado de qué te interesa, hay dosieres, nosotros lo llamamos dosieres, hay un dosier del Plan Director de Ciberseguridad donde hay otras herramientas, por ejemplo, hay una Excel donde podéis hacer un inventario de activos
saber qué es lo que tenéis que controlar. Y hay otra Excel donde podéis hacer una pequeña gestión de riesgos ya un poco más detallada, pues también marcando los activos, los riesgos que están listados, cuáles riesgos creéis que pueden estar afectando esos activos, y os da ya una visión un poco ya más elaborada de esta gestión de riesgos. Sí. Perfecto. Asier, bueno, hemos visto en tu presentación la situación un poco que tenéis en Euskadi. ¿Qué tipo de empresas son las que se acercan al Centro Vasco de Ciberseguridad? Y bueno, ¿en qué estado? ¿En el pre o en el post, cuando hayan sufrido un ataque de ciberseguridad? Al final, bueno, tenemos de ambos tipos, pero si podemos centrar un poco en el ámbito de actuación del centro, como os decía, el 20% del PIB en Euskadi es industria, y con lo cual muchas de las iniciativas, simplemente os he comentado el plan de ayudas, pero bueno, tenemos muchas otras, van enfocadas precisamente eso, a fomentar que la industria, bueno, pues siga siendo potente e intentar que evolucionen y generarles oportunidades de negocio. Entonces, en muchos casos, como os digo, aunque el plan de ayudas lleva 3 años de actividad ya y este año va a ser el 4º, hemos visto que la tipología de proyectos siguen siendo las mismas, con lo cual el nivel de madurez aún no es el óptimo, podemos decirlo. En cualquier caso, sí es verdad que sí lo que vemos es si al final en el programa de ayudas destinamos cuantías, como os digo, de 1 millón de euros o 2 millones de euros, en 3 meses las ayudas se agotan. O sea que hay interés, eso sí es verdad que hemos visto que cada vez hay más interés por parte de las empresas y ven un poco los riesgos a los que están expuestos. Yo no soy muy partidario de concienciar con miedo, soy más partidario de concienciar con oportunidad, pero es verdad que al final, bueno, por lo que nos trasladan, siempre es un poco viendo al vecino lo que le ha pasado, y es muy habitual en la otra tipología de casos que indicabas, de que nos lleguen, bueno, pues eso, empresas que han sido estafadas y no han podido recuperar el dinero o cosas así, pero casos dramáticos, me refiero, o sea, hay que cerrar. Entonces, y de no poder hacer nada, o sea, porque una vez que ya ha sufrido el incidente, en muchos casos, desafortunadamente, no tiene arreglo posible. Entonces, es mejor por eso intentar hacerse un poco cargo de bueno, pues evaluar. Yo lo comparo siempre con conducir. Conducir supone un riesgo también, pero al final seguimos ciertas normas y tenemos cuidado para evitar, bueno, pues en la medida del posible vernos afectados. Pero siempre tenemos cierta, no sé, nos aseguramos que haber pasado la ITV. Tenemos los neumáticos como tienen que estar, con el grosor que tienen que estar. Tenemos cuando hace mal tiempo tenemos gasolina suficiente para evitar quedarnos tirados. O sea, hay ciertas medidas que además en ciberseguridad en muchos casos son básicas o son de sentido común, podemos entenderlas como de sentido común, y que no necesariamente implican una inversión importante de dinero, que al final en muchos casos es a través de procedimientos que tenemos que aplicar y tenemos que, es verdad, que adaptarnos o acostumbrarnos un poco a ponerlos en marcha y tener en cuenta esas problemáticas. Pero ya te digo que, respondí a tu pregunta concreta, no suelen llegar de ambas tipologías, o sea, muchas que tienen nivel de madurez bajo, otras que tienen un nivel de madurez alto, pero aún así sufren incidentes. Es que todo el mundo sufre incidentes hoy en día. Y imagina que yo soy una empresa, que estoy en ese 40% de empresas que por ahora no han hecho nada para tratar el tema de la ciberseguridad. ¿Por dónde tendría que empezar? ¿Cuál tendría que ser el primer paso, teniendo en cuenta que ya tengo un antivirus puesto, pero partiendo de esa base, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer para asegurarme de que tengo una base de ciberseguridad con garantías? Sí, al final, al hilo de lo que comentaba Elisa, yo creo que la herramienta de autodiagnóstico que tiene INCIBE da una visión inicial, un punto de partida de cómo estás. Pero al final, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, sí o sí, es un plan director de ciberseguridad. O sea, en ese plan tú evalúas cómo estás, pero evalúas de manera muy concreta, o sea, cuáles son tus, por no decir debilidades, puntos de mejora, podemos decirlo así, y en base a tus capacidades estableces un plan de acción. Y un plan de acción, eso, a corto, medio y largo plazo, priorizando lo que es más importante para ti. Y así puedes reevaluar cada cierto tiempo cómo estás y ver precisamente eso, hasta qué punto estás protegido o no. Una vez escuché una metáfora, bueno, de un ponente que me resultó muy esclarecedora, que lo que hacía era, y a colación de lo que acabamos de pasar las Navidades, es tu seguridad es un poco como un árbol de Navidad. O
si los adornos están abajo, cualquiera puede coger los adornos. O sea, un niño de 5 o 6 años puede coger los adornos. Si los adornos están a media altura, te lo puede coger un adolescente, pero si tus adornos están arriba del todo, te lo puede coger un jugador de la NBA, por ejemplo, un jugador de baloncesto. Entonces, al final lo que hay que intentar es establecer esas pautas generales, como digo, es un plan director de ciberseguridad que contemple sistemas de protección, como indicas, antivirus, políticas de copias de seguridad, bueno, pues gestión de identidades, accesos remotos, como decía Elisa, en nuestro caso en las primeras semanas vimos un incremento de un 20% de los accesos remotos en el País Vasco, o sea, de la superficie de exposición. Entonces, al final, tener controlado todo eso, y en muchos casos, claro, entendiendo que siendo organizaciones pequeñas no supone demasiado el gestionarlo. En organizaciones grandes, pues igual sí, lógicamente hay que dedicar muchos recursos, pero en pequeñas, con tener ciertas pautas y tener ciertas nociones y controles es más que suficiente. Perfecto. Y sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo creo que ya se nos está agotando el tiempo, pero sí quería hacer una última pregunta que creo que puede ser interesante para el resto de personas que están hoy con nosotros en este webinar. Y una pregunta que os la dirijo a los dos, tanto a Elisa como a Asier. Cuando una empresa sufre un ataque de ciberseguridad importante y está en ese momento de que no sabe lo que hacer, ¿qué tiene que hacer? ¿Con quién tiene que contactar? ¿Qué es el primer paso que tiene que dar? ¿A dónde puede acudir? Lisa o yo. Como quieras, Asier. Nada, adelante. Vale, pues nada, pues en primer lugar, si fuera necesario, pues puede contactar con INCIBE-CERT, donde puede reportar el incidente. Y también dependerá del tipo de empresa, porque hay empresas que no tienen que, o sea, cada tipo de empresa tiene que dirigirse a un CERT adecuado. Así, por ejemplo, las empresas que sean proveedores de servicios esenciales, pues tienen que dirigirse al Centro Criptológico Nacional. Y también las administraciones públicas. Y por otra parte, pues también para informarse un poco más de manera, si necesitan hablar con alguien directamente, pues en la línea de ayuda también les dan toda esta información, cómo hacer este reporte de incidentes. Y luego si se ha cometido algún delito, pues también contactar con las fuerzas y cuerpos de seguridad para denunciarlo, si fuera necesario. No sé si tienes algo más que añadir, Asier. Bueno, al hilo, al final hay que entender. Bueno, yo primero intento que contacten directamente con su proveedor, en el caso de que lo tienen, en el sentido de que lo mismo que nosotros tenemos un seguro de hogar y si pasa algo contactamos con el seguro de hogar, pues lo deseable sería que al final tú tengas a alguien especializado o enfocado directamente en ayudarte a protegerte. Porque tanto, lógicamente, como INCIBE, CCN, como nosotros, nuestra parte de CERT, podemos dar pautas generales, pero en muchos casos no conocemos el nivel de detalle suficiente para poder dar una respuesta, digamos, que sea de utilidad. Y totalmente de acuerdo con la parte de fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que hay que fomentar cada vez más es quitarse ese pudor o esa vergüenza a denunciar. El hecho de que mucha gente denuncie es positivo en el sentido de que fuerza en cierta medida que las fuerzas y cuerpos de seguridad les habilites con los recursos necesarios para poder investigar esas cuestiones, porque si a la gente le da pudor, hay que entender que todos nos vamos a ver afectados en algún momento por un incidente de ciberseguridad y no pasa nada. O sea, hay que normalizarlo y ya está. O sea, como a todo el mundo tenemos alguna vez un golpe en el coche o todo el mundo tenemos goteras en casa en algún momento, bueno, son cosas que pasan y que hay que gestionarlas en la mejor manera posible. Entonces, si se denuncian, lo que contribuye es a identificar de manera general problemas comunes que estamos sufriendo todos y entonces a que se intenten tomar de manera general medidas que contribuyan a protegernos a todos. Pero eso, al final hay que entender además que tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como CERS en ámbito estatal como INCIBE o CCN o en ámbito autonómico como CSICAT en Cataluña, CSIRCV, nosotros lo que buscamos es tomar las medidas técnicas para ayudar al usuario afectado. No vamos a hacer escarnio público, porque es que eso no tiene sentido. O sea, lo que buscamos es, oye, ¿qué te ha pasado? Vale, pues vamos a ver cómo vamos a hacer para ayudarte y para evitar que el resto de gente se vea afectada. Ya está, nadie va a difundir quién se ve afectado, ni mucho menos, porque no es el objetivo. Sí, apuntan en el chat, Pablo Martínez, que
que si no se equivoca las empresas están obligadas a notificar que han sufrido un ciberataque, con lo cual... Hay algunas, o sea, en concreto, que son infraestructuras críticas y servicios esenciales sí, el resto es en el caso de que afecte dentro del alcance de la GDPR, o sea, del Reglamento General de Protección de Datos, si se han visto afectados, lógicamente tienen que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Y a los usuarios. Eso es. Perfecto, bueno, pues si os parece, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros en este primer webinar de la Plataforma Tecnológica Española Disruptive. Ha sido muy gratificante y clarificador lo que nos habéis contado y ha dejado de manifiesto que la ciberseguridad es la base tanto para asegurar la competitividad de una empresa, porque eso puede dar con el traste al desarrollo de una empresa, una entidad en general, y como para poner en marcha cualquier proyecto tecnológico, lo primero que hay que pensar es en que la ciberseguridad está ahí como una palanca que puede llegar a apoyar su éxito, ¿no? Y su desarrollo. Lo dejamos aquí. Yo os invito a que el próximo 2 de febrero a las 5 de la tarde tenemos un nuevo webinar. En esta ocasión va a ser un webinar sobre blockchain, otra de las tecnologías disruptivas que vamos a enfocar su estudio en Disruptive. Y os animo a todos vosotros a que nos acompañéis también. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.